A continuación vamos a centrarnos en los emergentes, unos países que se están viendo como focos de incertidumbre este comienzo de año, pero también como oportunidades de inversión si sabemos encontrarlas, si sabemos elegir el país y el producto concreto. Vamos a preguntarle dónde están esas oportunidades a Diego González, socio director de Gulf for All Advisor EAFI. Bienvenido, Diego, ¿qué tal? Bueno, pues parece que al comienzo del año estaba muy marcado por los emergentes, por la inestabilidad en las divisas emergentes, por el miedo a un hard landing de China. Todo esto ha añadido bastante volatilidad al mercado, pero actualmente, ¿cómo ve la situación del mercado y de la economía mundial? Bueno, en términos de mercado es cierto que partíamos desde niveles de volatilidad en mínimos y bueno, hechos como las decisiones de política económica norteamericana, es decir, el tapering, bueno, pues han ocasionado incrementos de volatilidad en los mercados. En términos generales, a nivel macroeconómico, creemos que los fundamentos a nivel global siguen siendo sólidos, con crecimientos de la economía superiores al 3% para este año. Y el mundo emergente es cierto que se ha visto muy afectado, no solamente por la parte del tapering, a nivel de salida de flujos de todas estas economías, sino es cierto que el mercado ha empezado a ver que determinadas economías tienen graves problemas estructurales, ¿no? Sin embargo, bueno, nosotros creemos que no todos los países se encuentran con graves problemas estructurales y no tiene sentido meter en el mismo saco y, bueno, pues en algún momento habrá que entrar en este tipo de países, ¿no?, de economías. Usted lo ha comentado, parece que el efecto del tapering, la reducción de los estímulos monetarios en la Fed, está afectando a mercados más allá del estadounidense, sobre todo a emergentes. ¿Cuál cree que va a ser la afectación de aquí en adelante, que también se espera que se aumente el tapering mensualmente, incluso que se suban tipos a final de año? ¿Cómo puede afectar esto a los mercados? Es cierto que el tapering es una salida de flujos, en términos de flujos es un escenario negativo para este tipo de activos, sin embargo hay que tener en cuenta por la parte de valoración que estamos viendo tanto activos de renta fija como de renta variable con niveles de valoración muy atractivos. Hoy quisiéramos citar como ejemplo de economía emergente que, aparte, dejando el tapering de lado, no se encuentra con graves problemas estructurales, sino tiene una sólida posición y va a tener un fuerte crecimiento, la economía mexicana. La economía mexicana tenemos que tener en cuenta que está muy ligada al ciclo económico norteamericano, que en el momento actual es una noticia muy positiva, y hay un factor clave que va a determinar el crecimiento a partir de 2015 de esta economía, que es la privatización del sector energético. Esta privatización del sector energético va a traer fuertes flujos de capital del exterior. Estos flujos, a su vez, van a ser invertidos dentro del sector energético. Va a provocar que su industria sea más competitiva porque el coste el coste energético va a ser más bajo y luego, por otra parte, se va a incrementar el consumo y los ingresos por parte de las arcas públicas, ¿no? Entonces, bueno, es una economía que tiene unas expectativas a nivel macro bastante sólidas, tanto en el momento actual como en el medio-largo plazo, y pues tenemos el caso de un emergente que no se encuentra con graves problemas estructurales, ¿no?, como otros países. ¿Cómo podría un inversor europeo jugar lo que sería una inversión en México? Tenemos un fondo, GMB SICAP en México Fund, es un fondo que podemos comprar los inversores europeos e invierte tanto en renta variable como renta fija mexicana. ¿En renta fija ven valor, en renta fija emergente? Porque nos cuesta encontrar valor en los bonos. Bien, a día de hoy nosotros, la posición que tenemos como casa, prácticamente nuestra exposición a emergentes es cero, pero creemos que durante este año, como decíamos desde un inicio, tenemos que estar muy atentos tanto a la parte de renta variable como a la parte de renta fija. La parte de renta fija emergente, por supuesto, le está afectando el tema del tapering. Sin embargo, si nos vamos al mundo desarrollado y vemos las alternativas que tenemos dentro del campo de la renta fija, pues vemos que hay muy poco valor, muy pocas fuentes de retorno, tanto en primas de riesgo, tipos de interés, etcétera, y por la parte de tramos largos de la curva, pues hay muchos riesgos, ¿no? Probablemente veamos muchos años rentabilidades negativas para este tipo de activos o va a ser muy complicada la gestión. Por tanto, en un momento dado, plantearse para una parte bien asignada de la cartera y para perfiles de riesgo medio o alto una pequeña exposición en renta fija emergente
tiene todo el sentido del mundo. Por supuesto, recomendamos entrar en renta fija emergente en lo que se llama hard currency, es decir, sin tener riesgo de divisas emergentes, que creemos que el tapering lo que va a seguir provocando es que se deprecien. Entonces, bueno, pues lo que tendría sentido es comprar emisiones en dólares, ¿no? Cubriríamos el riesgo ese por una parte. ¿A través de qué instrumento lo podemos jugar? Nosotros lo que tenemos claro que una de las mejores alternativas desde el punto de vista de fondos de inversión es un fondo de Edmond de Rothschild, Emerging Bonds. Es un fondo que tiene, bueno, hay varios motivos nos han llevado a elegir este fondo. En primer lugar, el tamaño. Tiene menos de 300 millones de euros, que comparado a otros competidores, bueno, pues es un tamaño muy reducido, y esto le permite al gestor, en un momento de mercado, en menos de una semana, poder vender el 100% de la cartera, cosa que sería imposible en otros fondos, que simplemente por el tamaño que tienen directamente colapsarían los mercados emergentes, ¿no? Derivado de su tamaño. Luego, por otra parte, y un poco derivado del tamaño del fondo, es la flexibilidad que tiene el gestor. De hecho, el año pasado, bueno, pues pasó de una posición en bonos de gobiernos emergentes del 100% a un 60%, es decir, dejó un 40% en liquidez, y esto le permitió, esta flexibilidad en la política de inversión le permitió terminar el año en positivo, el año anterior. Esto fue algo bastante excepcional dentro de la categoría. Y bueno, pues si nos adentramos un poco en el fondo, quizá este año podemos ver una pérdida de un menos 4%, pero lo que hay detrás de esa pérdida de un menos 4% es una cartera de bonos con una TIR de más de un 11%. Entonces, bueno, también hay que valorar, como decíamos al inicio, todo el tema de las valoraciones, y en algún momento habrá que volver todo tiene un precio, ¿no? Es un poco la lectura. Pues nos apuntamos esa recomendación de Edmond de Rothschild. Diego González, socio director de Bulford Advisory AFI. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web, estrategiasdeinversión.com.